formación de los tejidos del diente, especialmente del esmalte, algo ha causado y ha propiciado que se produzcan estas alteraciones. Bueno, dentro de las lesiones cualitativas vamos a mencionar tres que son de mayor importancia, ya que se clasifican en tres. La aplasia, hipoplasia, hipocalcificación. Ya por los nombres técnicos podríamos también nosotros referirnos a lo que significa. Aplasia, por ejemplo, significa sin formación. Hipoplasia, poca formación. Y hipocalcificación, que también hay menor grado de calcificación. ¿De quién? Del esmalte. Entonces, en términos que fácilmente nosotros lo podemos recordar. Aplasia, sin formación. ¿De qué? Del esmalte. Entonces, imagínense una pieza dentaria sin esa primera capa externa que tiene la pieza dentaria, el esmalte. Hay una alteración que produce esta característica. Que en los primeros estadios nos menciona de la aplasia que puede haber un esmalte mal formado y fácilmente destruido o disgregado. Igual, cuando hay una pared húmeda, se van cayendo por pedazos, ¿verdad? Es lo mismo. Y al final queda totalmente el esmalte desmoronado y desaparecido. A dar la apariencia de que no hubiera esmalte. Aplasia del esmalte, sin formación del esmalte. Y si se ha formado, rápidamente se ha desmoronado. Bueno, vamos a ir revisando cada uno. Pero en resumen, aquí podemos ver la alteración de esta patología, de este grupo. Porque de hecho hay una alteración, bueno, también hay alteraciones del esmalte que tienen específicamente por causas genéticas o hereditarias, que es la amelogénesis imperfecta hereditaria, tiene ese nombre. Amelogénesis, formación del esmalte, amelogénesis imperfecta hereditaria, netamente por causas que tienen las mismas características clínicas. Cambio de coloración y algunos agrietamientos y en algunos casos algunas zonas excavadas donde no podemos ver la presencia del esmalte. La aplasia del esmalte también se conoce como agenesia del esmalte, que también agenesia es un término similar, sinónimo para referirnos a la aplasia. Es una grave lesión del metabolismo de los ameloblastos durante su producción o durante su formación embriológica, ¿no? Por lo cual produce muerte celular. Quiere decir que los ameloblastos pueden producirse, pero morir instantáneamente. Es una grave lesión. El esmalte parece encontrarse totalmente ausente. Es decir, no hay el esmalte. Por eso dice que es una lesión mucho más compleja y también es una lesión mucho más aislada. Este tipo de lesiones no lo vamos a ver con mucha frecuencia. Es decir, personas que tengan una aplasia de todo el esmalte. ¿Ya? Hay un porcentaje menor de personas que pueden presentar esta alteración. Entonces, clínicamente se puede reconocer a la aplasia porque la consistencia, obviamente al sondaje, es de consistencia blanda. Es como si estuviéramos raspando o sondeando un tejido reblandecido. ¿Cómo se reconoce, por ejemplo, un tejido duro o tejido sano? Llamaremos un esmalte sano. Ustedes lo tienen que tomar en cuenta porque están haciendo preparación cavital. Cuando están haciendo la preparación cavitaria, ¿cómo se dan cuenta que ya están sobre tejido sano? Al hacer sus desgastes, aunque hay cierta diferencia entre una pieza dentaria extraída y una pieza viva, ¿no? En la cavidad bucal, pero nos da una referencia. Como ustedes saben que ya han sacado o remover toda la lesión cariosa. Porque las no se embalan, no hay donde se... Puede ser, sí, no hay retención como de razón, ¿no? Cambio de coloración, obviamente, ¿no? El tejido cariado, el tejido infectado, tiene ese característico igual, color café, amarillento, oscuro, ¿no?
y es muy diferente al color de la dentina. Se supone que ya estamos trabajando, o en la mayoría de las ocasiones estamos ya también haciendo preparación dentina, ¿no? Cuando ustedes sondean, hay un característico crick en la superficie del esmalte, ¿no? Que es como estamos caracterizando un tejido duro. Y acá nos dice que acá no vamos a tener ese famoso crick dentinario, porque estamos sobre una superficie totalmente lisa y blanda. Pareciera tejido cariado, porque es de consistencia semiplana, ¿no? Entonces, cuando lo observamos clínicamente, notamos que es la primera característica que podemos notar en este tipo de pacientes, el cambio de coloración, ¿no? Pero ¿habrá efectivamente cambio de coloración acá? No, sino lo que estamos viendo aquí es la dentina subyacente, ¿no? Ustedes saben que la dentina ya tiene ese color más amarillento que el esmalte, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es ya prácticamente el color de la dentina al estar el esmalte totalmente ausente, ¿no? Entonces no hay la presencia del esmalte, por eso su nombre de aplasia. Obviamente la afectación acá también tiene que ver con el aspecto estético, ¿no? Totalmente estético. Por tanto, por lógica, ¿cuál vendría a ser las alternativas terapéuticas para esta alteración? Ya con ese pensamiento que ustedes tienen que estar, ¿qué pueden hacer? ¿Será suficiente con restauraciones directas tal vez? Coronas directas. Coronas de recubrimiento total. Porque estamos hablando de que en toda la corona no hay esmalte. Por tanto, queremos proteger toda la corona, ¿no? Entonces, una alternativa ideal serían las coronitas totales, ¿no? Ya el material es de elección. Puede hacerlo en acrílico, puede hacerlo en circonia, en cerámica, porcelana, ¿no? Hipocalcificación. Sabemos que, como tal experiencia, que el esmalte, bueno, también cuida de unos dientes por la ropa de la sensibilidad. En este caso, allá no debe haber. Buen punto, me estaba olvidando. Exactamente, Abigail. Al no haber el esmalte, que es el tejido que protege a la dentina, ¿no? Subyacente, en donde ya encontramos terminaciones nerviosas, ¿no? Obviamente cualquier estímulo externo pasa del exterior al nervio. Por tanto, son dientes mucho más sensibles o mucha más sensibilidad a cambios térmicos, al frío, al cambio. Muy bien, por lógica también ha hecho una buena lógica para identificar. No haber esmalte, los estímulos pasan rápidamente a la mente. Hablando de lo que dijo Abigail, cuando hacen ustedes y ahí ustedes tienen que pensar muy bien, cualquier estímulo pasa directamente a la pulpa. Una vez que llega a la dentina, lo transmite a la pulpa. Por eso es que cuando ustedes no utilizan un buen poro, una buena base cavitaria, cuando estamos hablando especialmente de cavidades profundas, ese estímulo va a pasar a la pulpa. Por eso es que cuando hacen una restauración y no colocan una buena base cavitaria, el paciente puede seguir sintiendo, sigo sintiendo el frío, sigo sintiendo el calor, porque no han colocado una buena base cavitaria, ¿no? Entonces, el manejo de las bases cavitarias es muy importante. Se dice que ahora hay resinas que pueden tener esa característica de implante térmico, es decir, directamente resina a la cavidad. Pero yo todavía soy de la teoría que el ionómero de vidrio es irreemplazable. Porque puede ser que la resina
sea un aislante térmico, por su composición no pueda ya dejar pasar los estímulos a la pluma. Pero todavía no he escuchado de resinas que tienen una propiedad que solamente lo tienen los ionómeros. Una muy importante. ¿Alguien puede tal vez recordar o tal vez han escuchado por ahí? ¿Cuál es esa propiedad que tienen los ionómeros? Liberación de flujo. Por ejemplo, esa es muy importante, que al estar en contacto con tejido sano, está a la misma vez mineralizando al bien. Lo está volviendo más fuerte y más resistente por la acción de los iones de flujo, lo que no tienen que. Entonces yo prácticamente todavía sigo con la teoría de que las bases cavitarias de ionomerolio son irreemplazables para proteger el complejo dentino-pulmonar. ¿Ya? Una vez que llegamos a dentina, ya tenemos que poner un pequeño forrito de forro cavitario. ¿Ya? Si es solamente esmalte, obviamente no es caries incipientes directamente a la cima. Pero una vez llegado a dentina, es importante colocar un forro cavitario a base de ionomerolio, porque el estímulo pasa, especialmente en pacientes que tienen el umbral de irritabilidad alto, es decir, que sienten más que otras personas, entonces se puede sentir mucho más, ¿no? Bueno, pasamos al otro, que es hipocalcificación del esmalte. Entonces hemos dicho que la aplasia es que no hay formación. Y aquí en hipocalcificación hay alguna formación de... Perdón, esta hipocalcificación refiere a esas características manchas de color blanco lechoso. ¿Ya? Pueden ser localizadas, pueden ser generalizadas. Muchas personas tienen en algunas piezas dentarias pequeñas manchitas de color blanco y son zonas que también se lo conoce como zonas descalcificadas, ¿no? Pero las piezas dentarias no se descalcifican. O sea, esto ya ha tenido que ocurrir durante la formación del periodo embrionario de la pieza. Ya ha evolucionado con esta alteración, ¿ya? Porque al hablar de descalcificación sería como si fuera adquirido, es como que hubiera pasado después del periodo eruptivo, descalcificado, ¿ya? Pero el término correcto es hipocalcificado, que durante el proceso embrionario ya ha evolucionado con esta alteración. Y la característica de esta lesión o de estas anomalías dice la matriz del esmalte es en cantidad normal. O sea, tenemos un esmalte en espesor normal, pero su maduración es defectuosa e incompleta. Entonces, hay algunas zonas del esmalte que no han llegado a completar su calcificación ni su maduración. Por tanto, adquieren ese característico color de blanco, blanco tiza, ¿no? O blanco leche. En este tipo de lesiones, histológicamente hablando, tenemos áreas interprismáticas aumentadas de volumen. Es decir, los prismas del esmalte se ven disminuidos, por tanto las áreas interprismáticas son de mayor tamaño. Al haber menos cristales o menos prismas de esmalte, que es lo que le da la dureza a este tejido, también es un tejido débil. Por tanto, si bien en un principio es de cantidad normal, también tiende a fácilmente disgregarse o desmontarse. Pero en una primera instancia tenemos una matriz en cantidad normal, ¿ya? Solo que esa zona afectada no ha llegado a calcificarse de manera completa o a madurar completamente. Hipocalcificación. Por eso también clínicamente es de consistencia semiblanca, con un sondaje un poco más fuerte, más excesivo, poco a poco va a ir disgregándose. Alternativas terapéuticas para este tipo de lesiones, podríamos mencionar de que si ya hay una superficie rugosa, por ejemplo, cuando ustedes pasen por el esmalte y esta ya se siente muy áspera o muy rugosa, preferiblemente, y por estética, sería hacer reconstrucciones de resina directa. Aparte para mejorar la estética, porque ese color blanco difícilmente, esa zona ya no se va a quitar. Esas manchas blancas ya no se quitan. Por eso son, embriológicamente ya se ha formado así la pieza dental. Para evitar el desmoronamiento, la disgregación
aplicación de este esmalte se podría empezar con terapias de flúor para calcificar o mineralizar esas zonas, ¿no? Pero eso no va a mejorar la estética. Repito, esa mancha blanca no se va a quitar, ¿no? Lo único que estamos haciendo es tal vez un poco mineralizar esa zona afectada, pero estéticamente va a seguir afectada, especialmente en las áreas totalmente visibles, como son el sector anterior, no son estéticamente aceptables, ¿no? No les gusta, especialmente cuando la zona afectada es muy grande o es muy notoria. Entonces, la única opción que tenemos es la reconstrucción dental, hacer una pequeña preparación en la zona afectada y colocar resina, ¿ya? En este sector, lo más importante es que sepan elegir una resina de alta estética, ¿no? Que pueda, por decir, camuflarse o totalmente mimetizarse con el resto del tejido. Y obviamente la elección del color es muy importante. Un buen pulido y un buen acabado va a ser lo más importante, porque no lo mismo va a ser. No se va a notar la lesión, pero se va a ver la resina que ustedes ponen. Entonces, es muy importante la habilidad que ustedes sepan para elegir la resina adecuada y el color adecuado. Por eso hay ahora resinas de esmalte, resinas para dentina, resinas para incisivo, resinas para premolares, hay una infinidad de resinas. Entonces, por algunas características más que todo ópticas, esas resinas son utilizadas en el sector anterior. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, especialmente de las lesiones que están en incisal, porque no se olviden que son esas zonas que están en conversión o en contacto directo con los antebracistas. ¿Ya? Diferentes otros tipos de lesiones que son cervicales y que, bueno, ahí no informa, no tiene contacto con nada. Incluso ahí no se tiene el riesgo de que esa restauración se pueda salir, ¿no? A menos que la hayan hecho mal, pero no creo. No creo. Ahí, las que mayor riesgo tienen a caerse son las que están incisando, en contacto directo con los pies dentales. Pero igual, haciendo algunas preparaciones, algunas retenciones adicionales en este sector tan crítico, como son los bordes incisales o caras oclusales en los inferiores, la resina o su restauración puede también tener buena resistencia. Y finalmente tenemos la hipoplasia del esmalte, que se caracteriza por la poca formación de este tejido. ¿Ya? A diferencia de la aplasia, ¿no? que puede ser en toda la corona, la hipoplasia son en zonas, mayormente en zonas totalmente delimitadas. Son pequeñas excavaciones o pequeños huequitos que también algunos tienen, ¿no? Pequeñas excavaciones que parece que fueran caries, ¿no? Porque son cavitaciones, obviamente, pero no es una lesión cariosa. Simplemente ha habido en esa zona afectada una afectación en la producción de los ameloblastos durante su formación, por tanto no ha producido en cantidades normales y suficientes. Por eso han quedado como pequeñas fosas en la superficie del esmalte. Características histopatológicas: la dureza y la mineralización de esta zona es completamente normal. Está bien calcificado, bien mineralizado, simplemente está en poca cantidad, ¿no? Entonces, si ustedes notan entre las tres que son más importantes, porque lo que vamos a hablar después son como una variación de estas tres importantes, la que particularmente yo he visto con mayor frecuencia es la hipocalcificación, las zonas hipocalcificadas. Pero manejen mejor ese término, no es zonas descalcificadas, son hipocalcificadas. ¿Ya? Bueno, y luego tenemos, estas alguna vez también he visto en algunas personas como pequeñas fosas, especialmente también afectadas en las caras vestibulares del sector anterior. ¿Ya? Y bueno, la agenesia de esmalte o aplasia de esmalte no le he visto en fotitos,
casos muy, muy aislados. Doctor, una pregunta. Doctor, en este caso, si hay trabajo público, se puede alojar Más susceptibilidad a la caries. Sí, eso es eso. Sí, sí, hay relación, especialmente con las zonas que son totalmente ásperas en el hueso de los márgenes. Se dice que puede tener mayor probabilidad de la caries, ¿no? Porque retienen microorganismos que inician el proceso carioso. ¿Ya? Pero en zonas que son, especialmente si se producen en zonas que no hay buena limpieza dental, se puede llegar a producir. Pero por ejemplo, si hay este tipo de lesión, hipoplasia del esmalte, en una cara vestibular, fácilmente se puede higienizar, evitamos la producción de esos microorganismos en estas zonas, donde no se produce la lesión cariosa. Ahora, en este sentido, tenemos una cavidad. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente rellenar, ¿no? Por decir. Tal vez una pequeña preparación simplemente para volver esa superficie que está totalmente lisa y pulida, hacer unos desgastes como para tener una superficie áspera y colocar la resina. No hay que hacer mayor desgaste porque no hay hidrocarburo ahí, ¿no? Simplemente preparar un poco la superficie de esa cavidad y colocar la resina. Ya. Eso es lo que estamos hablando, la relación con la caries. Algunas superficies cuando sí presentan rugosidades o es una superficie áspera y retentiva para los microorganismos, podrían presentarse rápidamente la lesión cariosa, ¿no? Dependiendo dónde se presente, la localización y el tipo de superficie. Por ejemplo, en zonas de descalcificación sí puede producirse la caries en caso de que rápidamente se desmoronen, va a producir una cavidad. Estamos hablando de una zona poco calcificada y poco mineralizada y puede activar rápidamente el proceso carioso, ¿no? O en estas zonas de hipoplasia, en donde también puede verse una superficie tal vez rugosa, pero acá tenemos la ventaja, si quieren, de que podemos higienizar fácilmente, podemos evitar la producción, ¿no? Entonces, dependiendo de la localización de la superficie, más que todo del esmalte, para que pueda producirse una lesión cariosa. Ahora, en relación a la dentina, por ejemplo, la dentina subyacente, por la alteración del esmalte, obviamente tenemos un esmalte alterado, puede producir algún grado de esclerosis de los dentinoblastos, tractos muertos en la superficie que está más cercana al esmalte afectado. Obviamente, cuando hay una alteración en el esmalte y también en la dentina, se está empezando a activar lo que es la producción de la dentina reparadora, ¿ya? Y de hecho ya tenemos ahí dentina secundaria, porque al tener afectación del esmalte, ya el organismo está produciendo en esa zona dentina secundaria y dentina de reparación en caso la cavidad sea más profunda o la alteración sea de mayor afectación. Hay presentaciones sistémicas, presentaciones locales, predicciones infecciosas. Las presentaciones sistémicas, como saben, tienen relación con alguna enfermedad en todo el organismo, ¿ya? Que no solamente afecta a las piezas dentarias, pueden producir alguna alteración también en los huesos, por eso se llaman enfermedades sistémicas, es decir, a consecuencia de puede producirse estas lesiones. La característica de estas sistémicas es de que la afectación es de mayor gravedad y en la mayoría de las piezas dentarias. ¿Ya? Aquí tenemos un grado de afectación del esmalte y acá, a diferencia de las presentaciones locales, como son alteración en la producción y desarrollo del esmalte a causa de procesos infecciosos. O sea, son netamente la alteración en la producción del esmalte tiene que ver específicamente en la zona afectada o con las piezas dentarias.
Mientras que las sistémicas no. Las sistémicas son a consecuencia de otra enfermedad que está repercutiendo en la arteria. Entonces, en la mayoría de los casos que hay una alteración en el esmalte o en la dentina, que yo particularmente haya visto con mayor frecuencia, es a causa de infecciones que se hayan producido en las piezas temporales. Y el grado, o bueno, la frecuencia de estas alteraciones todavía sigue siendo elevado en niños. ¿Ya? Ustedes cuando hagan pediatría van a encontrar varios niños con molarcitos ya incluso en estado de con algún grado de infección. ¿En dónde? En las zonas periapicales de los dientes primarios. Y por su proximidad con los gérmenes permanentes van a provocar alguna alteración en ese proceso de formación del esmalte. El esmalte en ese momento todavía se sigue formando y también se sigue calcificando. Y cualquier alteración, especialmente a nivel local, en la visita dentaria temporaria, va a repercutir en el germen permanente. En la mayoría de las ocasiones, porque hay algunos casos en los que la piecita ya sale así y son causas locales. Esta es una localizada, una sola piecita dental. Este, por ejemplo, es un premolar. Un premolar. ¿Por qué ha salido así este premolar? Ya desde que le ha salido así su piecita, dice, no. Así le ha salido ese premolar. Y piensan que este es un premolar picado o premolar ya cariado. Pero, ¿cómo podría afectar una lesión cariosa recién erupcionada en la pieza dental? Esa no es caria. Es simplemente el cambio de coloración rápido en la dentina debido a la ausencia del esmalte. Y tal vez el esmalte estaba presente, pero se ha desmoronado fácilmente. ¿Y por qué el esmalte estaba afectado? Por un proceso infeccioso en la pieza dentaria temporal, que no ha sido tratada a tiempo. Hay algunas lesiones, hay algunas piezas dentarias temporarias que lo dejan, digamos así, sin tratamiento. Porque cuando se produce un foco infeccioso en el periápice, en la mayoría de los casos diríamos así que se puede resolver solo. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha acumulado, esos gases y esa secreción purulenta en el periápice, en algunas ocasiones no tienen un lugar de salida o donde drenar. En ese caso sí se producen los famosos abultamientos y abscesos o flemones y se hincha la carne. Porque el organismo se está resistiendo a que haya una vía de absceso y duele muchísimo. Pero hay algunas también ocasiones, por eso digo que se solucionan solas, que esa infección busca por dónde drenar y si lo encuentra y se abre paso por los tejidos hueso y tejido blando y empieza a drenar. Y si empieza a drenar, esa infección va saliendo y uno se vuelve asintomático. Por eso no sé si ustedes han visto, y espero que lo estén viendo en los grupos, por ejemplo, hay lesiones crónicas asintomáticas, ¿no? Ha habido una lesión infecciosa ahí, se ha vuelto crónico con el tiempo, porque sigue habiendo ahí la infección, pero es asintomático, no produce ningún tipo de dolor. Sí haya tal vez producido un dolor al iniciarse la lesión, pero a modo de que la infección ya ha ido drenando, ya la pieza deja de sentir dolor, ¿no? Entonces va pasando, la pieza va destruyéndose o va desdrenándose y la piecita dentaria se sale de por sí. O sea, no han hecho nada, los papás han dejado que siga pasando, tal vez algún calmantito en los procesos iniciales o en los estadios iniciales de la lesión han calmado el dolor del niño con alguna pastillita, pero la lesión ha continuado. Pero lo que no sabe es de que esa infección ha pasado al germen, en la mayoría de los casos, al germen de los dientes permanentes y ha provocado algún grado de alteración en su estructura, ¿no? Por eso es que esta pieza dentaria es muy característica. Creo que alguien he visto acá, no recuerdo si es este año o el año pasado, que así tiene también el premolar y así la había evolucionado y así lo ha dejado. ¿Ya? Entonces son casos
localizados y específicos por causas infecciosas. Ahora, no solamente por causas infecciosas, también traumatismo. Algún traumatismo, en el sector anterior especialmente, algún golpe en los genes dentarios, algunos, un simple golpe, incluso en algunos casos de oclusión fuerte, estamos hablando de niños que mueren algo muy fuerte, ya pueden llegar a ocasionar alguna lesión en el esmalte, traumatismos leves. Bueno, vamos a hablar ahora de dos fases o dos etapas, como se dice acá, momentos característicos en que se desarrollan las lesiones del esmalte. En el periodo intrauterino, ¿no? Estamos hablando de la piel dentaria que todavía se siguen formando cuando la mamá está en etapa de gestación, y en el periodo natal y neonatal. ¿Ya? En el periodo interino, formación de caras oclusales de los dientes temporales, principalmente van a estar afectadas ¿por qué estamos hablando de los temporarios? Porque son los temporarios los que se están formando en la vida en la etapa gestacional. No, porque la mayoría de los permanentes empiezan a formarse cuando en la etapa natal o postnatal, después del nacimiento, ¿verdad? Pero en la etapa gestacional, ¿quiénes se están formando en ese momento? Los dientes temporales. Y los más afectados dicen que son las caras oclusales de los dientes temporarios o policisales, principalmente a causa de enfermedades infecciosas que atraviesan la barrera placentaria, dentro de las más conocidas la rubeola y en la mayor frecuencia la sífilis congénita. Las mamás pueden pasar estas infecciones vía placentaria al niño. El niño obviamente va a tener una alteración por causa de estas enfermedades. Incompatibilidad sanguínea, uso de medicamentos. Ustedes saben, yo creo que por cultura general saben que una mamá en etapa de gestación, cualquier medicamento puede llegar a provocar algún grado de alteración. Algunos dicen que algunos medicamentos no provocan nada, por ejemplo el paracetamol, que es de uso seguro, ¿no? Pero no está totalmente comprobado. Cada organismo es diferente, ¿no? Entonces, si bien no produce cambios muy notorios, puede provocar algún grado de alteración. No significativo, ni malformaciones, pero sí otras afectaciones mínimas, porque son medicamentos que la mamá está tomando cuando está el bebé en el vientre, ¿no? Obviamente hay medicamentos mucho más fuertes, como las tetraciclinas, que obviamente va a haber afectaciones mucho más notorias en la formación del bebé. Deficiencia nutricional y obviamente también efectos genéticos. En el periodo natal y neonatal, trastornos metabólicos que tienen que ver con la alimentación, alteraciones en el primer año de vida, clasificación de los residuos permanentes. Hacia los 18 y 24 meses calcifican los premolares. Estamos hablando de el periodo de calcificación y el periodo de formación de todos los dientes permanentes en el periodo natal y neonatal, ¿no? Igual, cualquier trastorno que suceda en el primer año de vida, porque en ese momento se están formando los incisivos. O sea, hay que recordar en qué edad se está formando la pincita dental. ¿Por qué dice acá, por ejemplo, en el primer año de vida puede repetir en la calcificación de los incisivos permanentes? ¿Por qué? En el primer año de vida. ¿Se acuerdan del año pasado cuando decíamos cuándo inicia su calificación los incisivos? ¿Alguien recuerda? A los 12 meses. 12 meses. En ese periodo de formación puede producirse alteraciones, no solamente en el esmalte, sino también en la dentina. La dentina está en un tema aparte. Pero es como ejemplo. Si en ese momento en el que el niño tiene un año y sufre alguna enfermedad propia de la infancia y haya que colocar algún medicamento, algún antibiótico, haya producido algún trauma, algún golpe, se va a producir una lesión en la mayoría de los casos. Clasificación de las enfermedades según las causas etiológicas. En las causas congénitas hay una sola y es específica, que se denomina amelogénesis imperfecta hereditaria, que ahora lo vamos a ver.
que es muy similar a lo que hemos hablado, simplemente tiene el nombre específico, que es amenogénesis imperfecta a causas o por causas herenciales o genéticas, ¿ya? Y las causas adquiridas, por ejemplo, hemos hablado ya de los traumatismos, hemos hablado de infecciones agudas, y si hay infecciones agudas, también hay infecciones crónicas, hay infecciones específicas como el sarampión, la varicela, la rúcula, y también hay infecciones inespecíficas. Alteraciones metabólicas endógenas como el hipoparatiroidismo, puede producir algún grado de hipocalcificación, hipoplasia, ¿no? Entonces, y causas iatrogénicas por el uso indiscriminado de tetraciclinas, y miren que también puede haber algún grado de irradiación, pero en situaciones mucho mayores, no por una simple radiografía dental, ¿no? Exposición mucho más grande. La amenogénesis imperfecta hereditaria son anormalidades en el desarrollo del esmalte, caracterizado por una de las tres etapas en la formación del esmalte. Para que ustedes puedan entender, todo el desarrollo de estos tejidos se resume en la formación de la matriz, su mineralización y luego su maduración. Es por eso que en base a esos tres procesos, o esos tres aspectos, también se desarrollan los tres tipos de esta amenogénesis imperfecta, que es el tipo hipoplásico, el hipocalcificado y el tipo maduro. Hipoplásico, ya lo hemos conocido anteriormente, es la reducción en la formación de la matriz. ¿Qué quiere decir? Menor cantidad del esmalte. Hipocalcificado, mineralización gravemente hipocalcificado, es decir, tiene menos calcio del que debería tener la pieza. Y el tipo maduro, que está muy relacionado. De hecho, estos dos, en algunos casos se hace muy complejo su diagnóstico, porque tienen incluso características clínicas muy similares. Una tiene que ver con el grado de calcificación, es decir, con la cantidad de calcio del esmalte, y el otro simplemente que todos los componentes del esmalte no han llegado a madurar de forma completa. También incluye la mineralización, que es menos intensa. Esta es específica del calcio y esta de todos los componentes del esmalte. Bueno, algunos ejemplos también de hipoplasia localizada, hipoplasia generalizada. O sea, prácticamente son las mismas características clínicas que ya hemos visto, pero esta es específicamente por causas genéticas y herenciales. Y puede ser de mayor afectación y de mayor gravedad estas genéticas. Hipomaduración, esto es lo que les decía. En el grado de hipocalcificación y hipomaduración, las características clínicas son muy parecidas, que van desde la coloración de blanco tiza a marrón oscuro. Igual acá. La diferencia se puede decir, dice o se menciona en la bibliografía que la hipocalcificación, por ejemplo, son en zonas localizadas o en algunas áreas de la corona de la pieza dental, mientras la hipomaduración es en toda la corona dental. Miren, ahí dice, 1 de cada 14.000 casos puede presentar esta alteración. 1 de cada 14.000. ¿Algún caso documentado aquí en nuestro país? No hay. Tal vez, no creo que en los más de, ¿cuántos millones somos de habitantes en Bolivia? ¿8? Más de 3, más de 13, ¿no? 13, estamos, 13 millones. En 13 millones de habitantes, no creo que no haya nadie que no tenga esta alteración. Debe haber, yo creo que debe haber. Solamente, ¿qué pasa? No se documenta. No se documenta, no se la hace un artículo científico, y por eso les vuelvo a recordar que cuando ustedes estén trabajando en sus consultorios y vean este tipo de cosas, no lo dejen de
documentenlo y preséntenlo y vuelvan a articulación. Y cuando alguien revise y vean y encuentren o busquen amelogénesis imperfecta hereditaria en Bolivia, la doctora Belén en su consultorio encontró en fecha tanto una paciente su nombre ya está documentado y no va a servir, va a ser incluso mundialmente reconocido por un artículo. Documenten estos casos, son muy importantes y muy interesantes. ¿Ya? La incidencia de caries en los relacionados con las herenciales no son tan significativos. Sensibilidad a los estímulos externos sí están presentes por la inexistencia del esmalte. Alternativa de tratamiento según la extensión de la lesión, es prácticamente lo mismo que hemos hablado. Prácticamente lo mismo. Por un mayor grado de afectación solamente, pero incluso las técnicas o las alternativas terapéuticas son las mismas de las que ya hemos hablado. ¿Ya? Hay un diagnóstico diferencial por las características clínicas, especialmente con lo que se conoce como diente veteado o fluorosis dental. Muy parecidas a las características clínicas, es decir, el cambio de coloración. Miren, se caracteriza por manchas de color blanco tiza que también van a marrón oscuro. Esto más que todo se puede tal vez confundir con lesiones o alteraciones en el esmalte generalizadas, porque esta fluorosis, esta lesión afecta al total de las piezas dentales, al total. Entonces, a diferencia de las amelogénesis que en algunos casos son localizadas, solo en algunas piezas dentales. Hay generalizadas, obviamente, pero ¿cómo podemos reconocer que la fluorosis dental es una enfermedad endémica? ¿Qué quiere decir endémica? Que generalmente, o en la mayoría de los casos, la fluorosis se da por exceso de flúor en el agua de consumo en alguna población que tiene mayor cantidad de flúor. Entonces se traduce en que toda una comunidad o una mayor cantidad de personas va a ser afectada por esta lesión, mientras que la otra solamente es en una o dos personas, dos miembros de una familia, ¿no? Entonces ahí dice que se puede ver la diferencia. Clínicamente no lo podemos nosotros incluso distinguir porque tienen características clínicas muy similares a una amelogénesis. Habría que indagar más. Miren que ahí nos sirven los hábitos, la procedencia del paciente, de dónde viene. Hay nombres específicos para algunas lesiones producidas en el esmalte. Por ejemplo, se conoce, para que ustedes puedan tener mayor entendimiento, se conoce con el nombre de dientes de Turner aquellas afecciones en el esmalte de piezas dentarias, pero por causa de traumatismo, mientras la pieza se está desenvolviendo. O sea, recibe ese nombre porque la causa ha sido un golpe o un traumatismo. Lo que se ha producido en alguna lesión en el esmalte, la estructura del esmalte, es localizada solamente en las piezas afectadas, conocido con el nombre de dientes de Turner. Obviamente se las diferencia porque puede ser esta muy parecida a otra pieza dentaria con esas mismas características clínicas, solamente es la causa. Esta es por traumatismos y las otras pueden ser por causas infecciosas o sistémicas. Por ejemplo, las infecciosas, habíamos dicho que pueden ser las infecciones específicas e inespecíficas. En las específicas, como ejemplo, tenemos las propias de la infancia y las inespecíficas en procesos periapicales. ¿Por qué se menciona como infecciones específicas e inespecíficas? ¿Alguien tal vez ha escuchado hablar de eso? Porque bien, las específicas, infecciones agudas específicas, como ejemplo tenemos enfermedades propias de la infancia.
Y las infecciones inespecíficas, aquí estamos mencionando como ejemplo algunos procesos periapicales. La diferencia va en que las específicas, dice, las infecciones están producidas por patógenos o microorganismos fácilmente reconocidos y fácilmente identificados. Aparte, por un solo patógeno. Por eso es específico. Un solo patógeno o un solo microorganismo está produciendo esa enfermedad. Varias enfermedades propias de la infancia están identificados los patógenos. Un solo patógeno. Mientras que las inespecíficas, infecciones inespecíficas, son producidas por varios patógenos. No es por uno solo. ¿Ya? Por eso es que se menciona que los procesos periapicales, ¿no?, en las infecciones que se producen en las piezas dentarias, en el periápice, es a causa por varios microorganismos, no solo por uno. Es la diferencia entre específico y inespecífico. Y en la mayoría de los casos, las enfermedades propias de la infancia, por ejemplo, se la menciona como propia de la infancia, por ejemplo, la varicela, es un virus específico que produce la varicela. Y ese pasa la varicela, el virus, y ya no vuelve a aparecer más, ¿no? El tiempo dura es específico y establecido. Un proceso infeccioso con un niño con varicela, por ejemplo, está entre los 7 a 20 días y termina la infección por virus. Mientras que las periapicales, los procesos periapicales son de mayor tiempo, de mayor durabilidad, ¿no? Porque acá ya la afectación está haciendo por varios microorganismos, no solamente por uno, sino por varios. Muy bien. Y si hay infecciones agudas, también hay infecciones crónicas. Las crónicas también hablamos de las específicas e inespecíficas. Las específicas como la sífilis congénita, que ya hemos hablado, estamos hablando más que todo ya con las causas que producen estas lesiones. Por ejemplo, tenemos a causa de esta lesión, que son más que todo sistémicas, pueden producir alteraciones en las piezas dentarias con un nombre también específico. Se conoce como los dientes de Hutchinson y los molares de Moore. Molares de Hutchinson. Hay una alteración más que todo en la forma de la pieza dentaria. Si ustedes ven, hay una disminución en el borde incisal y hay un ensanchamiento, bueno, no un ensanchamiento, sino más que todo una disminución en el borde incisal. O sea, son características donde ha afectado en la cantidad del esmalte, por eso es que se ve la forma de la pieza dentaria alterada. Y los molares de Moore, en algún momento hemos mencionado de esta alteración que también cambia la forma de la pieza dentaria. ¿Qué vemos acá? La formación de pequeños nódulos de esmalte o lobulares del esmalte, que estas tienen obviamente afectación del esmalte porque en algún grado de contacto directo pueden llegar a disgregarse, ¿no? Estas dos, por ejemplo, son específicas a causa de una enfermedad sistémica, de una infección crónica como es la sífilis congénita. Son nombres específicos que se le dan a estas alteraciones del esmalte a causa de ese aspecto. Y las inespecíficas son similares a la anterior, es decir, a las agudas inespecíficas. Solamente porque aquí se menciona crónicas porque son de mayor durabilidad. Cuando la enfermedad ya pasa a que las crónicas, por ejemplo, pueden durar hasta
semanas, meses o incluso hay infecciones crónicas que son de por vida, ¿no? Entonces, las características son similares a las anteriores. Solamente la diferencia es que las agudas son de menor tiempo y las crónicas son más largas. Causas nutricionales con relación al esmalte en vías de desarrollo. La hipoplasia e hipocalcificación neonatal, tenemos en los recién nacidos, la adaptación del recién nacido de una nutrición placentaria por una alimentación oral, proliferación anormal de organismos que puede provocar infecciones. Un recién nacido es todavía muy vulnerable. Ustedes saben que no tiene todavía ningún tipo de defensa, las va adquiriendo con la leche materna. Por eso que dice que el pasar de una alimentación, una nutrición más que todo placentaria, ahora a una alimentación por la leche materna, puede producir algún grado de infección, siempre y cuando no haya ese cuidado, ¿no? En cuando la mamá está amamantando al niño, ¿no? Puede producir algún tipo de infecciones o proliferación anormal de infecciones. Deficiencias vitamínicas como la vitamina A, la vitamina C. Y la vitamina C, por ejemplo, puede producir escorbuto, provoca alteraciones, especialmente en los tejidos de sostén. La vitamina D provoca raquitismo y esto puede alterar en la absorción de calcio. Absorción alimentaria defectuosa, aumento del peristaltismo intestinal, acelera el pasaje de los alimentos, ocasiona absorción defectuosa y cuadros de abitominosis múltiple, cuadros de diarrea prolongada y efectos de malnutrición. Cuando hay una alteración en el sistema digestivo del niño, va a repercutir en que éste no asimile los nutrientes de los alimentos que está recibiendo el niño. Son alteraciones sistémicas que indirectamente van a producir alguna alteración en el desarrollo del desarrollo. O sea, como ven, estamos revisando las causas que pueden repercutir en la formación y el desarrollo normal del esmalte. Cualquiera de las que están viendo acá, en estos momentos, en estas situaciones, por estas causas, pueden provocar alteración en el esmalte. Como ven, las causas son variadas y múltiples. Incluso una malnutrición del niño, como están viendo acá, el simple hecho de que el niño no esté asimilando los nutrientes del alimento que se le está dando, provoca tal vez algún grado de hipocalcificación del estómago. Bueno, ya hemos hablado algo de la fibrosis endémica, es una enfermedad, se caracteriza clínicamente por las manchas igual, ¿no? Estamos hablando del nivel óptimo de 0,6 a unas partes por millón, por encima de 1,8 ya provoca las primero pigmentaciones o también blanco tiza, marrón oscuro, pero en la totalidad de pies sedentarias. Aquí en Bolivia también no se ha visto casos, no he encontrado algunos casos de fibrosis endémica. Bueno, aquí se ve un ejemplo de cómo se puede hacer una restauración directa. ¿Ya? Los pasos de una restauración, seguramente ustedes ya van a aprender de cómo poder, digamos, restablecer la forma, ¿no?, de la pieza dental. Pequeños desgastes, seguir todos los pasos operatorios para hacer una restauración. Esta es una preparación terminada. Se ha hecho algunos desgastes, ¿no?, para retirar tal vez algo de tejido afectado o hacer algunas zonas retentivas para la resina, y luego se hace la secuencia para la restauración por capas, dependiendo cuál es la técnica que ustedes van a utilizar para la restauración. Estamos hablando entonces que todas estas afectaciones que tienen que ver con la cantidad y la estética de la pieza dentaria tienen que resolverse con tratamientos restauradores.
ya sea con restauraciones directas o prótesis fijas, como las coronas de recubrimiento total, o incrustaciones también podría ser, si es el caso, o carillos. Acá, por ejemplo, podría dar tal vez una carilla, ¿no? Dependiendo de qué va a depender eso. Simplemente el tamaño de la lesión. Y ustedes pueden lograr esos trabajos de alta estética. Tiene que ver mucho, obviamente, con el material que ustedes van a elegir. Obviamente, repito, hay resinas de alta estética. ¿Por qué se llama de alta estética? Porque cuando ustedes apliquen los accesorios para pulir esa resina, se pule de tal manera en que sus características ópticas son lo más parecidas a una pieza dental. Cuando logran pulir esa resina. Por eso se dice de alta estética. Hay resinas que no son de alta estética. Por más de que pulas, no va a conseguir ese brillo de un diente natural. Eso más que todo para el sector posterior. Esa necesitamos más que estética, necesitamos resistencia. Pero acá no, necesitamos más estética. Entonces, ponen algunos aditamentos en la composición de la resina que hace que puedan, al pulido, puedan brillar y tener las características ópticas de un diente natural, ¿no? Y si bien está relacionado con el material que van a usar, también tiene mucho que ver que ustedes tengan la habilidad para manipular ese material. Desde la preparación, si ustedes no hacen una buena preparación cavitaria, se les va a caer la resina. Si ustedes no colocan con mucho cuidado la resina, capa por capa, no sé, o algún grado de humedad que va a evitar la adhesión, se va a caer su resina. Y finalmente, si ustedes no saben manipular los instrumentos, no le van a dar la forma de una pieza dental, ¿no? Entonces todo tiene que ver para que ustedes logren manipular. ¿Por qué creen que se llama especialización o especialidad en estética dental? Porque durante esa especialidad ustedes tienen que, lo único que tienen que hacer es hacer restauración. Todo el día tienen que hacer restauración. Todos los tratamientos, por eso son especialistas en estética dental. Ustedes han restaurado más de 1000 piezas dentales y es lo que les ha ayudado a adquirir esa habilidad para hacer esta restauración. Por eso son especialistas simplemente se dedican a hacer eso y han practicado todo el tiempo en hacer solo esto. Por eso se llama especialidad. No hay otra cosa más que ustedes no hayan hecho más que este tipo de restauraciones. Y lo han conseguido, por eso digo que son especialistas. Lo van a lograr. Después de tanta práctica, han adquirido esa habilidad para lograr este tipo de cosas. Pero yo les digo, así sin ser especialistas, ustedes pueden conseguir este tipo de cosas. Bueno, ¿qué más? Bueno, hasta ahí hemos hablado de lesiones cualitativas, ¿ya? Que les he mencionado que también ya tiene algo de cuantitativo, porque al haber una mala calidad del esmalte repercute en la cantidad del esmalte. Mientras cuando estamos hablando de las anomalías cuantitativas, estamos hablando más que todo específicamente al exceso de producción del esmalte. Específicamente, un caso de mayor frecuencia, como son los llamados perlas de esmalte. ¿Ya? También conocido como perlas adamantinas, perlas amelodentinarias, perlas amelodentino-pulpares, esto de acuerdo a su composición. Si bien se llama de esmalte, cuando dentro de su composición incluye tejido dentinario, pues cambia el nombre. No es solamente de esmalte, ¿no? Sino también tiene dentina. Y también cuando estas perlitas de esmalte, porque son esta producción o exceso de tejido duro, principalmente ubicado en la superficie o en la extensión radicular, muy raras veces en la corona, de hecho no he encontrado bibliografía que mencione de la presencia de perlas en la corona, son de presencia especialmente en la superficie radicular y lo más cerca al borde cervical.
¿ya? O a las regiones del cuello. Son también llamados como paraodontomas radiculares, nódulos de esmalte, odontomas radiculares, tumores heterotópicos de esmalte. Frecuentemente se localiza en molares maxilares y en la zona de exculcación, como vemos ahí, en medio de las dos raíces. Su descubrimiento es netamente casual, de rutina, son completamente asintomáticas. Son completamente asintomáticas, no tienen ningún tipo de, ni siquiera molestias al comer, para nada. Por eso dicen que su diagnóstico es por radiografías de rutina. ¿Ya? Y de acuerdo a su composición, puede ser solamente de esmalte, puede estar en su interior con algo de dentina o incluso en algunos casos alguna prolongación de la pulpa, en muy pocos casos. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una producción de tejido duro, simplemente eso. Cantidad del esmalte, mayor producción, específicamente. Algunas complicaciones, como son asintomáticas, ya lo hemos dicho, la única complicación que puede tener es si está muy cerca del margen gingival, podría haber alguna alteración para la acumulación o la formación de bolsas periodontales. Simplemente eso. Los paradensiolitos son pequeños nódulos de esmalte, formación de esmalte, dispersos pero en el periodonto. Son totalmente libres. ¿No? Pequeñas pelitas de esmalte que están distribuidas en toda la extensión del periodonto. También conocido como nódulos periodónticos adamatinoides, nódulos periodónticos adamocementarias y nódulos cementarios, porque también estos nódulos pueden ser solamente de cemento. Son resultado del epitelio de la vaina radicular de Hetwin o los restos epiteliales de Malassez. Estamos hablando también del periodo de formación de la pieza dentaria. Hallazgo totalmente casual en radiografía de rutina sin ninguna significación. Esta sí no tiene ninguna significación. Ni para alguna alternativa terapéutica, ni al momento de hacer una extracción, absolutamente para nada. No. ¿Qué más? Ya. Hasta aquí hemos terminado esta lección. ¿Ya?